Hola chicos, bueno, ahora vamos a ver esta partecita de la bolilla de emergentología, bien, que incluye lo que es el soporte vital básico. Esto es bastante importante, principalmente porque es una de las primeras situaciones con las que nosotros nos vamos a encontrar en el momento de recibirnos, por lo que es fundamental saber de qué se trata y saber cómo aplicarlo. Hay varios conceptos que son preguntas de examen, yo se los voy a ir diciendo, bien, y varios conceptos que es necesario que sepamos. Lo principal que vamos a ver es el soporte vital básico, donde la causa, o sea, donde el motivo en el que nosotros debemos conocer esto es la parada cardiorrespiratoria, siendo la parada cardiorrespiratoria la interrupción inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación, espontáneas en un paciente en el que no era predecible un desenlace mortal. ¿Qué significa esto? Un tipo haciendo una cola en el banco que de repente cae de forma súbita, no respira, no tiene pulso. Que tenemos una parada cardiorrespiratoria, un paro cardiorrespiratorio. El soporte vital básico requiere de un tratamiento basado en el reconocimiento inmediato del evento, la activación del sistema de emergencias, la desfibrilación precoz y la reanimación cardiopulmonar de calidad. Se estima que desde el momento en el que sucedió el evento y nosotros actuamos, deben pasar 4 minutos, ¿bien? Con el soporte vital básico y 8 minutos para el soporte vital avanzado. Cuando nosotros tenemos una parada cardiorrespiratoria, lo que tenemos es un evento que suspende la circulación de flujo sanguíneo hacia el cerebro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es un cerebro que está entrando en hipoxia, un sistema nervioso central que está entrando en hipoxia, por lo que es necesario que nosotros a los 4 minutos de haber iniciado el evento comencemos con el RCP básico, ¿bien? Y luego, como máximo 8 minutos, la utilización del desfibrilador. Cuando hablamos de activación del sistema de emergencias, es que si yo estoy viendo lo que acaba de suceder, inmediatamente debo reconocer la situación, dar aviso al 911, al 112 o a lo que sea, si es que estoy como espectador, y si soy el médico, inmediatamente debo avisarle a la gente que me despeje la zona, al enfermero que se prepare con el ambú y comenzar a hacer el RCP. ¿Cuándo vamos a iniciar este soporte vital? No es que yo lo inicie en todos los pacientes, porque todo paciente que cae de forma súbita no significa necesariamente un paro cardiorrespiratorio. Puede ser un síncope, una lipotimia, una hipoglucemia, etc. Vamos a iniciarlo siempre que nosotros hayamos reconocido que esto es un paro cardíaco, pero además cuando la escena o el lugar del hecho sea un lugar seguro para el reanimador y la gente que va a trabajar. Cuando el paciente es un paciente en estado terminal de una enfermedad incurable, no iniciamos RCP. Y si el paciente dice no quiero que me reanimen o el médico dice no reanimar, no lo hacemos. Y también cuando tenemos signos indiscutibles de muerte biológica. ¿Cuáles son estos? La rigidez, la lividez, la decapitación, descomposición, etc. ¿Y cuándo vamos a suspender el soporte vital una vez empezado? Cuando el paciente recupera la circulación y la respiración de forma espontánea y si existe asistolia sin respuesta durante un tiempo superior a 30 minutos. O sea, yo llevo 30 minutos haciendo RCP, seguimos en asistolia, suspendemos porque es un paciente que en el caso de que llegara a tener una recuperación de la circulación y la respiración espontánea, es un paciente que ya tiene muerte cerebral porque lleva media hora sin flujo sanguíneo cerebral. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la secuencia de comprobación de la situación de parada cardiorrespiratoria y la solicitud de ayuda. Una vez que nosotros hemos garantizado la seguridad del reanimador y de la víctima, bien, o sea que nosotros estamos como médicos seguros de que cuando yo entre a hacer el RCP no va a pasar nada, y entiéndase que no va a pasar nada por el hecho de que no hay peligro de derrumbe, que no hay peligro de que explote una bomba, de que no hay peligro de que estoy en la vía pública haciendo el RCP y va a pasar un auto y me va a chocar, etc. Vamos a colocar a la víctima en decúbito supino. Vamos a ver si responde a algún estímulo o no. Y si comprobamos simultáneamente si respira con normalidad, si no respira o respira normalmente. Y vamos a ver principalmente si tiene pulso. El pulso más fidedigno es el que encontramos a nivel del cuello en las arterias carótidas.
Si la víctima no responde, pero respira normalmente y tiene pulso, lo más probable es que este paciente tenga algún accidente por atragantamiento. La vamos a colocar en posición lateral, ¿bien? Y vamos a buscar ayuda, porque es un paciente que tiene o sea, que está obnubilado, que está con una lipotimia, con un síncope, con algo de eso. Pero ahora bien, si el paciente no responde y no respira o respira normalmente y no tiene pulso, estamos evidentemente frente a un paro cardíaco. Entonces aquí vamos a utilizar una secuencia que es la que nos va a ayudar a sacar a este paciente del paro. Es la secuencia de reanimación cardiopulmonar CAB. Nosotros, este es nuestro paciente, bien, cuando nosotros estamos ahí haciendo el RCP, si nosotros vamos en nuestra ambulancia, nos llaman, por ejemplo, y nos dicen, sí, paciente con pérdida de conocimiento, caída súbita, no respira, no responde, nosotros llamamos con la idea de que es un paciente con un paro cardíaco. Cuando nosotros llegamos, vamos a ir generalmente con un enfermero o con un chofer, debemos despejar la zona y vamos a poner en la cabeza del paciente, o sea, una vez que lo pusimos en decúbito supino, en la cabeza del paciente vamos a colocar a la persona que va a encargarse de mantener la vía aérea, ¿bien? El que va a bucear, el que va a dar la respiración, el que va a intubar, etc. A la derecha del paciente va a estar aquella persona que va a realizar las compresiones. A la izquierda, el paciente que va a el colaborador, el enfermero, el chofer o quien sea, que va a administrar la medicación. Necesitaríamos de otra persona para registrar todo lo que se vaya observando y también alguien que nos va a usar el monitoreo o el desfibrilador. Generalmente esto se hace con dos personas, el médico y el enfermero, mientras uno hace RCP, el otro embucea y mientras el otro embucea, uno hace RCP. Entonces, bien, vamos a restablecer la circulación. Ante un paciente que pierde el conocimiento de forma súbita, que no responde y que no respira o que respira normalmente, comenzamos con esta reanimación. Si no se detecta pulso, en este periodo de tiempo, iniciamos el RCP hasta que dispongamos de un desfibrilador automático. Una vez que hemos detectado la situación de la parada cardiorrespiratoria, vamos a iniciar inmediatamente el primer ciclo de 30 compresiones torácicas, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, alternándolas con las ventilaciones a razón de 30 ventilaciones, de 30 compresiones, y 2 ventilaciones, independientemente de la cantidad de reanimadores, y siempre vamos a buscar usar el desfibrilador. Ahora, esto es muy importante. ¿Siempre uso el desfibrilador? No. Ya vamos a ver cuándo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué significa? Tenemos el paciente en decúbito supino, comenzamos con la reanimación, ¿sí? Con el masaje cardíaco, con el RCP básico, contamos 30, salimos, ventilan 2 veces, al ambú, volvemos a hacer las 30, otra vez 2 veces y así, ¿bien? Hasta que logremos aproximadamente 100 a 120 compresiones por minuto. Las compresiones torácicas deben ser aplicadas sobre la mitad inferior del esternón, con los brazos extendidos y apoyando en el pecho la base de la palma de la mano. No se deben flexionar los codos, ¿sí? Los brazos deben estar rígidos y todo el cuerpo yo lo hago, toda la fuerza la hago con mi cuerpo, con mi tronco. Lo más importante del RCP es que sea un RCP efectivo, porque de nada me sirve hacer 800.000 compresiones si las estoy haciendo mal. Para que esto sea eficaz, las compresiones deben hacer descender el esternón al menos 5 centímetros y luego permitir la expansión torácica completa. Por eso mismo, las manos del reanimador no se apoyan sobre el tórax entre las compresiones. Bajamos, soltamos, bajamos, soltamos. ¿Bien? Además, es esencial evitar la interrupción. O sea, hacemos las compresiones 30 sí o sí, no es que hacemos 10, uy, me cansé, pará. No, hacemos y no paramos. Y vamos a realizar un relevo de reanimador cada 2 minutos por el mismo agotamiento que va a producirse entre los reanimadores. No vamos a utilizar el golpe precordial. Ustedes han visto que todas las películas pasa que, uy, le dio un paro cardíaco, pum, vienen, le ponen una piña y el paciente se despierta como que no pasó nada. Bien, si nosotros no hemos visto el paro cardíaco, no lo hacemos. Podemos contemplarlo en algún paciente con una taquicardia ventricular presenciada, monitorizada e inestable, si es que no tenemos un desfibrilador, pero si no, no lo usamos. Tengamos o no tengamos desfibrilador, lo mismo nosotros comenzamos con el RCP.
Listo, nosotros estamos aquí como locos, pum, 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 haciendo el RCP, las compresiones. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la vía aérea? Nosotros podemos utilizar una máscara Venturi donde le damos por presión positiva, yo aprieto lo que es el AMBU y eh, ingreso aire en el paciente. Mientras hacemos las compresiones y evaluamos al paciente, debemos asegurarnos la permeabilidad de la vía aérea. Bien, lo hacemos mediante la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular. Frente-mentón es cuando yo sostengo con una mano la frente, elevando la cabeza hacia atrás y levanto el mentón. Y la maniobra de la tracción mandibular es tomando desde el gonion la mandíbula, elevándola, ¿sí? Como para visualizar primero si hay algún objeto que me interrumpa la ventilación normal y también para despejar la vía aérea. Después de la apertura de la vía aérea vamos a realizar 2 insuflaciones. Si no tenemos nada, no, o sea, era lo que anteriormente se consideraba la respiración boca a boca, si no vamos a utilizar esta ventilación bolsa mascarilla o lo que es el ambú. Aquí, algo que me olvidé decirles al principio, chicos, estamos en pandemia. Nadie, y está hecho todo esto por todas las recomendaciones mundiales, nadie inicia reanimación cardiopulmonar si no está vestido adecuadamente para la ocasión. Si el paciente un paciente que todos dicen que es sano, se cayó y le dio un paro cardiorrespiratorio, y yo no tengo los guantes, el ambo, no tengo todo mi traje astronauta casi para atender a ese paciente, no lo atiendo. ¿Sí? Primero, en pandemia no hay emergencia y segundo, no iniciamos RCP en un paciente que no sabemos si es COVID negativo o no. Bueno, volviendo al tema de la ventilación, nosotros vamos a utilizar el ambú y con la mascarita vamos a tomar todo lo que va a ser orificio nasal y boca y vamos a ambucear. ¿Bien? Para que logremos una FiO2 del 100%. ¿Cuándo vamos a intubar al paciente? ¿Por qué? Bueno, yo puedo hacerlo, mandarle el oxígeno, pero hay veces que este oxígeno con la bolsa de ambú no me responde. ¿Qué hacemos? Intubamos. ¿Cuándo vamos a intubar al paciente? Cuando no podemos proveer una ventilación adecuada con la mascarilla, cuando no tenemos ausencia, o sea, cuando tenemos ausencia de los reflejos de la protección de la vía aérea. Se debe colocar en menos de 10 segundos y debe ser colocada por gente que sepa colocarla. No es que, bueno, lo voy a intubar y listo. Si yo no sé intubar, no intubo, porque es peor, porque puede ser más que lo termine matando por una mala intubación a que haya colocado la bolsa mascarilla y termine logrando una buena respuesta. Vamos a tener cánulas nasofaringes que nos van a servir para la intubación, bien, que nosotros lo vamos a medir para saber cómo ingresamos y cuál medida vamos a utilizar. Que esta cánula es la que usamos como los dispositivos avanzados de las vías aéreas, que directamente ya el paciente queda intubado y nosotros vamos a conectar el ambú arriba a la salida del tubo. Y directamente apretamos ahí, no hace falta poner la bolsita, la máscara de recién. Ahora bien, nosotros estamos ahí con el paciente, ya vimos que el paciente está en un paro. Confirmamos la seguridad de la escena, la víctima nos responde, a todas las personas que se encuentran cerca nosotros vamos a pedir ayuda. ¿Qué significa esta ayuda? Que llamen a una ambulancia, si es que nosotros no somos la ambulancia, y si somos nosotros la ambulancia, vamos a buscar a alguno que sepa hacer RCP para que también sea un relevo. Vamos a pedirle a la gente que despeje la zona, que no se encuentren cerca, ¿bien? Que vayan y consigan un desfibrilador. Vamos a buscar ayuda, pero siempre el equipo médico debe ser el que mantiene la tranquilidad de la escena. Esto en el caso de que nosotros estuviéramos como espectadores, si hay respiración normal y hay pulso, vamos a controlar al paciente hasta que lleguen los reanimadores. Y si hay pulso pero no respira con normalidad, podemos hacer una ventilación de rescate, una ventilación cada 5 o 6 segundos o 10 a 12 ventilaciones por minuto. Y lo mismo llamamos a las emergencias o vamos a estar atentos para comenzar nosotros con el RCP. Si seguimos sin pulso, vamos a hacer RCP. Si no hay respiración o solamente tiene una respiración jadeante o está sin pulso, aquí es cuando nosotros entramos en acción y empezamos. 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿bien? Y apenas llegue el DEA, vamos a utilizarlo. El DEA, y cuando llegue el DEA, el desfibrilador,
el aparatito solo este va a decirnos si es desfibrilable el ritmo o no es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, que ya lo vamos a ver, vamos a administrar una descarga, reanudamos la reanimación durante 2 minutos hasta que el DEA lo indique y vamos a ir haciendo lo que nos dice el DEA. Si no es desfibrilable, cuando el DEA nos diga no es desfibrilable, inmediatamente empezamos RCP, 2 minutos hasta que el DEA vuelva a evaluar si hay ritmo o no. Ahora bien, vamos a ver cómo se usa este DEA, que es esto del desfibrilador. El desfibrilador es un aparato automático, es maravilloso, es lo mejor que podemos llegar a tener en cualquier ambulancia y en cualquier servicio de emergencia. Bien, es un aparatito que viene con electrodos que nosotros vamos a colocarlo sobre el tórax desnudo del paciente. Uno va a ir debajo de la clavícula derecha, el otro paraesternal, o sea, a nivel del costadito del esternón, y el otro va a ir por debajo y por fuera de la mamila izquierda, bajo la axila, o sea, sería en la línea hemiclavicular. Una vez que nosotros hemos conectado el aparato, encendemos, o sea, una vez que nosotros colocamos los electrodos, encendemos este aparato y comienza un análisis automático del ritmo. Bien, el aparatito solo empieza a hacerle un electro al paciente. Mientras el paciente esté en contacto con o sea, mientras el desfibrilador esté evaluando al paciente, nosotros no nos acercamos al paciente, no lo tocamos ni nada. Una vez que el desfibrilador estudió al paciente, se pueden dar dos situaciones. Que tengamos un ritmo desfibrilable, que puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, donde el aparato sugiere la descarga eléctrica. O sea, ¿qué significa? El aparato mide así, va a decir ritmo desfibrilable, iniciar descarga. O sea, el aparato va hablando, el aparato les va diciendo las indicaciones. Dice iniciar descarga. Hay dos tipos de desfibriladores, unos que son automáticos y otros que son que son manuales, donde ustedes deben tocar el botoncito. Si ustedes tienen el que es automático, va a decir iniciando descarga, por favor, aléjese del paciente, no lo toque, etc. Ustedes van a dejar al paciente solo y el desfibrilador hace una descarga. Evalúa nuevamente el ritmo y les va a decir inicie RCP. O les va a decir ritmo no desfibrilable, comience RCP. Después de cada una de las descargas, como dijimos, independientemente del resultado y de forma inmediata, iniciamos 2 minutos de RCP. Bien, se descargó y se la descarga el aparato y empezamos a RCP para potenciar la función cardíaca de este miocardio. Luego de estos 2 minutos, el DEA hace un nuevo análisis del ritmo. Nosotros no despegamos los electrodos. El DEA va a decir, preparando paciente para realizar evaluación, y ahí va a decir, prepare paciente para realizar descarga o va a decir continúe con el RCP. Si después de analizar de nuevo el ritmo no lo vuelve a recomendar, o sea, no vuelve a recomendar la desfibrilación, se comprueba la existencia de pulso o de signos de circulación. Y de estar presentes, vamos a controlar si hay respiración y estado de conciencia, porque yo no puedo seguir reanimando ni desfibrilando a un paciente que ya se recuperó. Si el DEA no recomienda desfibrilar y no se detecta pulso, nuevamente hacemos las compresiones durante 2 minutos y el DEA vuelve a evaluar. En el último ciclo de RCP previo a aplicar la descarga, vamos a evitar la ventilación. Esto sería una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ven que no encontramos la onda P? Miren los complejos QRS cómo está excitado. Y esta es una fibrilación ventricular, que es cualquier cosa también. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Que el paciente esté en asistolia. Y cuando está en asistolia, el paciente está con pulso. Perdón, está con actividad eléctrica sin pulso o en asistolia. Nosotros vamos a conectar el DEA igual que recién en los mismos lugares y el DEA nuevamente inicia el análisis. Va a decir, bueno, ritmo no desfibrilable, comenzar el RCP. Nosotros hacemos el RCP durante 2 minutos, inmediatamente ahí el DEA vuelve a evaluar al paciente y ahí nos va a decir ritmo no desfibrilable, continúa RCP, o puede pasar que este ritmo no desfibrilable se transforme en un ritmo desfibrilable. Y ahora sí vamos a iniciar, o sea, va a hacer una descarga y luego vamos a seguir con el RCP.
Nosotros iniciamos RCP, vamos a administrar oxígeno, vamos a aplicar el DEA y vamos a ver, ¿el ritmo es desfibrilable? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? O una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué hace el aparato? ¡Pum! Descarga. Inmediatamente nosotros hacemos el RCP y al paciente le vamos a aplicar un acceso venoso, una vía periférica. Se vuelve, luego de los 2 minutos que hicimos RCP, se vuelve a evaluar el ritmo. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. ¿Qué hacemos? Descarga. Y seguimos haciendo, después de esta descarga, los 2 minutos de RCP. ¿Se acuerdan que nosotros recién hicimos un acceso periférico, una vía? Bueno, vamos a administrarle a través de esa vía adrenalina. Seguimos haciendo RCP, se vuelve a evaluar al paciente, ¿el ritmo es desfibrilable? Sí. Se aplica una nueva descarga y podemos aplicar amiodarona. Si en todos los casos el ritmo no es desfibrilable y no existen retornos de circulación, vamos a ir al punto 10 y 11. ¿Cuáles son estos dos? Nosotros volvemos aquí al inicio. Iniciamos RCP, administramos oxígeno, colocamos el DEA, ritmo no desfibrilable, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Iniciamos RCP 2 minutos, iniciamos una vía periférica, administramos adrenalina y volvemos a evaluar luego de 2 minutos con el desfibrilador. ¿El ritmo es desfibrilable? No. Vamos a hacer nuevamente los 2 minutos de RCP y vamos a buscar todas las causas. Vamos a tratar de solucionarlas. Si el ritmo no es desfibrilable, seguimos haciendo RCP y administrando adrenalina. Y si es desfibrilable, seguimos con la adrenalina y con la descarga. Bien, hacemos todo el tiempo descarga. Lo más importante, bueno, además cuando tenemos al paciente en paro, es que busquemos si no está con una hipoglucemia. Esto es lo más importante. Lo bueno que tiene el soporte vital básico, más el avanzado, es que el aparato solo nos va diciendo cuándo sí y cuándo no. Lo fundamental es que nosotros todo el tiempo sepamos hacer el RCP, hacerlo de forma efectiva. Cuando tenemos un ritmo desfibrilable, como es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, suele utilizarse un desfibrilador monofásico, que se hace que utiliza una descarga de 360 Joule. Por eso nadie tiene que estar en contacto con la camilla del paciente ni con el paciente. Y se debe poner mucha abundante pasta conductora en las paletas para evitar que el paciente se queme. Después de la descarga siempre se van a iniciar de forma inmediata 2 minutos de RCP, comenzando por las compresiones torácicas. Una vez que pasó la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso y vemos que hay signos de circulación, vamos a administrar amiodarona en una dosis inicial de 300 miligramos por vía intravenosa. O sea, diluimos 2 ampollas en 10 mililitros de solución salina y la infundimos en 15 minutos. Y luego vamos a seguir con una infusión intravenosa en dosis de 1,2 a 1,8 en 24 horas. O sea, 10 ampollas en un litro de solución glucosada del 5%, 12 gotas por minuto. Si aparece hipotensión o bradicardia, suspendemos. Ahora bien, si nosotros después de que hacemos la desfibrilación todavía no llega los signos de circulación espontánea, ¿qué hacemos? La adrenalina. Si después del tratamiento, si nosotros tenemos un ritmo desfibrilable, perfecto, ponemos el cosito, el aparato, el DEA, nos funciona espectacular, y después del tratamiento eléctrico, cuando hacemos el RCP, el DEA evalúa y nos dice, no, ritmo no desfibrilable. Sonamos. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener? Si tenemos una sistolia, ¿qué hacemos? IRCP. Volvemos a hacer RCP y seguimos evaluando y le vamos poniendo la adrenalina y que el DEA sigue evaluando todo el tiempo. Si después de que nosotros ya hicimos la primera descarga persiste el ritmo de fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, vamos a administrar cuanto antes una primera dosis de 1 miligramo de adrenalina por vía intravenosa o intraósea, cada 3 a 5 minutos. Si no puede canalizarse una vía intravenosa o intraósea, la adrenalina se puede administrar por vía endotraqueal. Pero como nosotros ya habíamos hecho una vía, dijimos, pum, se la ponemos por vía endovenosa. Y aquí viene algo muy importante. La administración excesivamente precoz de adrenalina en los 2 primeros minutos de RCP ha mostrado una peor supervivencia. ¿Qué significa esto? La adrenalina ha tenido secuelas a nivel del sistema nervioso. Entonces, si bien
la administración temprana de adrenalina saca al paciente del paro, muchas veces las secuelas neurológicas son peores, ¿bien? Entonces, en el primer ciclo, en la primera descarga, nosotros no iniciamos la adrenalina. ¿Cuándo la vamos a iniciar? En la segunda evaluación del aparato, en la segunda descarga. Nosotros vamos a hacer todo el tiempo los 2 minutos de RCP y de fibrilación hasta que se termine, hasta que se acabe esta fibrilación ventricular o esta taquicardia ventricular, hasta que tengamos pulso o hasta que hayan pasado 30 minutos. La miodarona también es el antirrítmico recomendado como primera opción y por eso lo vamos a utilizar generalmente cuando ha fracasado el primer ciclo de RCP, de fibrilación y adrenalina. Y hacemos 300 miligramos por vía intravenosa por la misma vía que ya habíamos hecho. Si no tenemos justo por esas cosas de la vida en la ambulancia miodarona, podemos utilizar lidocaína, pero generalmente siempre vamos a llevar a miodarona. Por otro lado, si nosotros tenemos una torsada de Ponte asociada a QT prolongado, vamos a administrar sulfato de magnesio por vía intravenosa, diluidos en 100 mililitros de solución salina fisiológica e infundir 15 minutos. ¿Y por qué el sulfato de magnesio? A ver, acordémonos de obstetricia. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, entonces por eso se lo estamos administrando al paciente. Después, si sigue persistiendo la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, después de 10 a 15 minutos de iniciar RCP, vamos a utilizar agentes alcalinizantes como el bicarbonato sódico por las dudas que nuestro paciente esté entrando en una acidosis. ¿Y por qué va a entrar en una acidosis? Porque es un paciente cuyas células están trabajando en anoxia, en hipoxemia, si no tenemos respiración, si no tenemos circulación. Entonces está aumentando el ácido láctico. Al aumentar el ácido láctico me está provocando una acidosis. Siempre que nosotros tenemos una parada cardiorrespiratoria debemos buscar las causas. ¿Y cuáles pueden ser? Una hipovolemia, una hipoxia, una acidosis, una hipopotasemia, una hipotermia, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, tóxicos, intoxicación por drogas, una trombosis pulmonar o una trombosis coronaria. Y, lógicamente, el infarto. Perfecto, nosotros teníamos un ritmo desfibrilable, hicimos RCP, aplicamos adrenalina, miodarona, pum, el paciente salió, genial. Cargamos en la ambulancia y llevamos al hospital. Ahora bien, el paciente no era desfibrilable, todo el tiempo era sistolia. No hacemos desfibrilación. ¿Qué vamos a hacer? El RCP, 2 minutos. Y vamos a administrar adrenalina con 1 miligramo, igual que recién, por vía intravenosa o vía intraósea, cada 3 a 5 minutos. En este caso, sí la vamos a administrar lo más rápido posible. Y tratemos de considerar la colocación de un dispositivo de vía aérea avanzada. O sea, tratemos de intubar al paciente. Si nosotros estamos en un centro de alta complejidad y el paciente hace la parada cardiorrespiratoria dentro de la unidad de terapia intensiva, por ejemplo, podemos utilizar una capnografía, un capnógrafo, pero si no, no es necesario. Una vez intubado el paciente, o que ya estamos midiendo la capnografía, vamos a empezar a ventilar al paciente a razón de 8 a 10 ventilaciones por minuto. Bien, mientras seguimos haciendo el RCP, o sea que hacemos RCP todo el tiempo y el paciente se lo está ventilando permanentemente. Vamos a investigar y también tratar las causas reversibles y vamos a hacer todo el tiempo un monitoreo eléctrico para ver si el paciente cambia el ritmo o no cambia el ritmo. Podemos utilizar una fibrinólisis empírica si sospechamos alguna tromboembolia pulmonar. Si tenemos un neumotórax de tensión vamos a descomprimir, vamos a hacer una descompresión torácica. Si tenemos alguna arritmia ventricular, ya sea por intoxicación con cocaína o por algún antidepresivo tricíclico, utilizamos bicarbonato, etc. Después de que nosotros teníamos nuestro paciente en asistolia e hicimos todo esto, pueden pasar 3 cosas. Que continuemos en ritmo no desfibrilable, se repiten los ciclos todo el tiempo. Que este ritmo, esta asistolia haya degenerado en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué hacemos? ¡Pum! Vamos al paciente, descarga eléctrica y listo. Y puede pasar que se recupere el ritmo cardíaco. Y vamos a iniciar los cuidados post-reanimación. Iniciamos RCP, bien. Si tenemos desfibrilador, iniciamos la descarga, si es un ritmo desfibrilable o no. Todo el tiempo vamos a estar haciendo RCP continuo. Vamos a monitorizar la calidad del RCP porque ya dijimos que lo importante era un RCP eficaz.
El tratamiento farmacológico, mientras nosotros estamos haciendo RCP, si nos responde a la primera descarga o a los primeros 2 minutos, iniciamos la colocación de una vía periférica, la administración de adrenalina y al segundo ciclo, si es un ritmo desfibrilable y no responde a la adrenalina ni a la descarga eléctrica, iniciamos amiodarona. Bien, y todo el tiempo comprobamos si hay ritmo, si hay pulso, si hay restauración de la circulación, etcétera. Ahora bien, sacamos nuestro paciente, quedó espectacular. Inmediatamente lo cargamos en la ambulancia, lo llevamos al centro de salud, al hospital, y ahí ¿qué vamos a hacer? Mientras lo trasladamos, vamos a seguir buscando la causa de por qué este paciente entró en un paro cardiorrespiratorio, vamos a compensarlo de forma hemodinámica, vamos a utilizar una hipotermia terapéutica. Esto es bajarle un poquito la temperatura al paciente. Si tenemos un infarto o algún tromboembolismo, alguna trombosis, vamos a hacer una reperfusión coronaria y vamos a controlar la glucemia. Debemos optimizar la ventilación y la oxigenación, lograr que el paciente esté saturando a más del 94%. Si no lo hemos intubado, lo intubamos y si no, vamos así con la mascarita logrando esta saturación. Y debemos cuidar muchísimo que al paciente no lo hiperventilemos. El paciente suele estar hipotenso, lógicamente, porque hay una circulación que no estaba. Lo que podemos hacer es un bolo intravenoso de Ringer lactato, 1 a 2 litros. Y si vamos a hacer la hipotermia, las soluciones tienen que pasar a 4 grados. Bien, si no, tratamos de que pase temperatura ambiente. Podemos utilizar vasopresores para subir la presión, como es la adrenalina o la dopamina. ¿Y cuándo vamos a utilizar esta hipotermia? En pacientes adultos que estén en estado de coma, con una temperatura corporal vamos a llevarla a 32-34 grados durante 12 a 24 horas y vamos a infundir cristaloides. Si sospechamos un infarto o necesitamos una reperfusión coronaria.